Muy buenos días. Gracias por vuestra preocupación, pero ya estamos nuevamente en pleno con el computador. Al final no era tan complicada la cosa. Tuve la ayuda de un ángel de carne y hueso, un amigo que vino a ayudarme un poco y sobre todo de mi ángel de la guarda. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Palabra del Señor. Algunas veces ya les he comentado que en la Biblia aparecen nombres propios, porque el Señor llama a personas por su nombre. Hay un salmo que dice, te llamé por tu nombre. Cuando Caín mata a Abel, cuando Adán comete pecado, el Señor aparece. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Adán, ¿dónde estás? Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho. Y así es como nos ha llamado a cada uno de nosotros, por nuestro nombre, a los que Él quiso. Esto me emociona porque Jesucristo tenía no muchos discípulos, la verdad que Él era de los maestros de Israel, podemos decir que era el menos importante. Se calcula que sus discípulos no eran más de 500. Gamaliel, por ejemplo, el maestro de San Pablo, tenía cerca de 2000. El mismo Juan Bautista tenía una multitud inmensa de discípulos que le seguían. Jesucristo no, era silencioso, era quitado de bulla, no hacía mucho aspaviento. Por eso a mí también todos estos personajes que por ahí una hermana nuestra que está en el chat, Isabel, me comentaba de esta sanadora que vino de Argentina, que a mí lo que me molesta es tanto ruido. Yo he conocido gente con gran poder sanador, pero que, salvo los que eran sanados por ellos o los que acudían a ellos, nadie más los conocía. Hay nombres. Acá en Chile había una mujer con un espíritu y con un don de sanación extraordinario, Blanca Osa. Pero jamás salió en la tele, ni le hicieron entrevistas, ni nada. Ella trabajaba silenciosamente. El padre Agustín Sánchez, otro hombre de un espíritu impresionante. No, mientras menos ruido haga el santo, mejor va a ser. Porque además con tanto ruido el demonio se asusta y empieza a atacar. Y si el demonio no ataca, más miedo me da. Porque quiere decir que está contento con ese sanador. Y si está contento con ese sanador, es más bien falso. Y el que la iglesia apruebe una cosa así, tampoco para mí hoy es mucha garantía. Qué pena, pero yo veo que estamos muy perdidos en cuanto a lo que es la gracia de Dios y sobre todo lo que es la voluntad de Dios para su iglesia hoy. Acá el Señor está hablando de algo concreto. De sus 500 o 600 discípulos, llamó a los que Él quiso e instituyó a 12. De esos que llamó, no sabemos si llamó más de 12 o no, pero dentro de esos que Él llamó, a los que Él quiso, los instituyó a 12 para que estuviesen siempre con Él. Que yo un poco lo veo como todos somos bautizados, pero no todos estamos en la iglesia haciendo algo. Y dentro de los que estamos haciendo algo dentro de la iglesia porque hemos sentido un llamado del Señor, estamos aquellos que hemos sido instituidos especialmente para algo. Sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, ministros de la Eucaristía, ministros de la palabra, de la pastoral de enfermos, en fin,
distintos ministerios que serían como estos 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que ahí está el secreto. Lo fundamental, y por eso se eligió especialmente a 12, para que fueran a predicar con poder de expulsar los demonios. Si nosotros hoy no tenemos poder de expulsar los demonios, es porque realmente no nos hemos dejado tocar por el Espíritu Santo que el Señor nos dio. Y no todos van a tener ese poder. Como sea, llamado dentro del grupo de los 12, llamado dentro de los que Él quiso, llamado dentro de la masa de creyentes que creen y siguen al Señor, ahí, donde sea que tú estés, tienes una misión. Todos, porque somos pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Podemos bendecir. Tenemos el deber de anunciar el amor de Dios conforme a la experiencia que hayamos tenido. No contar cuentos tampoco, no inventarse historias, no aprender de memoria la Biblia. No, permitiendo que la palabra te ilumine y así tú puedas ser un verdadero testigo del amor de Dios. Y para aquellos que se espantan cuando hay alguno que es un poco más fuerte o hace cosas un poco más violentas que escandalizan, ese soy yo, y muchos se escandalizan de mí, pues eligió también a Santiago el de Zebedeo y a Juan de Zebedeo, por supuesto, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Así como escogió a Pedro, que era un cobarde, Judas Iscariote, que fue un traidor, Santiago y Juan, que eran guerrilleros. También escogió a Andrés, a Felipe, que eran más tranquilos, Mateo, que era un ladrón cobrador de impuestos, Tomás, que era un incrédulo. Es decir, ahí tenemos lugar todos, porque el Señor nos elige siendo como somos y porque cuenta con que esa personalidad y esos dones naturales que nos dio los vayamos a poner al servicio junto con los dones sobrenaturales que nos da para la misión para la cual Él nos ha creado y nos envía. Por eso es tan importante orar, pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Habla, Señor, que tu siervo escucha como lo escuchábamos hace algunos días. Mantengámonos alerta, porque el mundo necesita de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.